Ok, tenemos. En la hojita arriba dice, en el Ar Sinai, en el monte de Sinai, el año 2448 de la era común, que corresponde al año 1313 antes de la era común. ¿Ok? ¿Está ubicado? ¿Qué quiere decir era común? Que estamos en el año 5786. 5786 menos 2448, ¿cuántos años me da? ¿3000 cuánto? ¿3300 qué? 3338. Ok, eso hace tantos años se recibió la Torah. Entonces, en el monte Sinai aquí nos dice se recibió tanto la Torah escrita como la Torah oral. Donde la Torah escrita es lo que llamamos el Tanaj, que es la Biblia sin el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces tenemos Tanaj, son las iniciales Tanaj en hebreo de Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Qué es Torah? Nos dice, mira, la Torah es lo que llaman el Pentateuco, la palabra penta, 5, y Humash, que en hebreo que viene la palabra Hamesh, que es 5 también, los 5 libros de Moisés, los 5 libros de Moshe. Lo que ponemos en el arca, en el Aron HaKodesh, en el Ejal, lo que sacamos para la lectura, los 5 libros de Moshe. Esa es la Torah. Cuando te diga la Torah está escrita esto, los 5 libros de Moshe. O la Torah escrita está esto, el Tanaj. Entonces la Torah, como sabemos, tiene 5 libros, ¿verdad? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. En español, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la Torah. Esa es la Torah. Una pregunta hasta aquí. Todavía se lo sabe, ¿verdad? Eso ya se lo sabe. Ok, no estoy diciendo nada nuevo. Tenemos el Tanaj, es solamente para esta clase, para que tengamos después un idioma, un lenguaje común. En la Torah está escrito esto, en el Zohar está escrito esto, en el Midrash está escrito esto, etc. Claro, por supuesto, estos son el bosquejo más grande. Hay muchos más libros, muchas más cosas, pero que se derivan de acá. Ahora, los Nevi'im, los profetas, estamos hablando de 8 libros. ¿Cuántos libros en total tiene el Tanaj? ¿Cuántos libros tiene el Tanaj en total? Aquí lo 24. pueden contar: 5 de la Torá, 8 de los profetas, 5 más 8, ¿cuánto es? 13. Tres. Ketuvim tienen 11. ¿Cuánto me da? 13 más 24. 11. Ustedes 24. tienen todo mudo ahí, no se escucha. Tienen ustedes 24. el micrófono mudo, no sé por qué. 24. 24. ¿Por qué 24? No 25. Que 24 son los 20. Cuando empezó el problema de la mujer con la culebra y después de la mujer y el hombre, se inoculó 24 tipos de venenos espirituales, por llamar de alguna manera. Esto viene a anular 24 venenos espirituales. Ahora,
Entonces viene aquí lo siguiente. Estas son las vacunas. Entonces los Nevim tenemos Yehoshua o Josué. Yehoshua, ¿quién era? El alumno de Moshe Rabbeinu, el discípulo. Después viene jueces. ¿Quién eran los jueces? Shoftim. ¿Qué eran los Shoftim, los jueces? En este momento no había gobierno establecido en el pueblo de Israel. Era cada tribu se regía por su presidente o director de la tribu, etcétera. Y no había un ejército formado, no había instituciones formadas. Entonces, siempre salía a reducir consejeros, maestros, eh, jefes de guerra, profetas, todo a destajo, todo de manera, y salían cuando se necesitaban, o se necesitaban, salían. ¿Ok? Eso era la época de los jueces. Después viene la época de el primer profeta, pero que se encargó de hacer en toda la, el orden en todo lo que se llama el pueblo de Israel, poniendo reyes, empezando a constituir un gobierno, porque siempre se dijo que el gobierno lo que viene es esclavizar al pueblo, y tienes que mantener a los gobernantes, a través de los lujos de los gobernantes, de los caprichos de los gobernantes, y al final tú trabajas para ellos. Y todo el sistema está a favor de los gobernantes. Las personas están hechos para servir, pero termina la persona y el pueblo sirviendo a los gobernantes. Lo vemos en la historia, en todas las culturas, en todo. El profeta Samuel estaba en contra de eso, diciendo, Dios es vuestro rey, ¿para qué quieren otro rey? Se quieren parecer a las naciones del mundo que dependen del rey, que le sirven al rey. Rey es Dios. Lo que tienen que tener una junta de gobierno que está distribuido por todas las tribus y llegar a un entendimiento y un gobierno conjunto que se beneficie a las personas sin tanta burocracia. El pueblo no lo entendió así y empezaron a pedir un rey que pudiera manipular. La Torah dice un rey que pueda mandar Ya, disculpe, para que Rabino. sea Dice, tienes el micrófono encendido, perdón, y se escucha un eco. un rey. La Torah dice, Son Tasim Aleja Melech, te pondrá sobre ti un rey, Dice, sobre apaga el ti. micrófono. Sobre ti quiere decir que él te va a gobernar y él te va a dar las reglas según la halajá de la Torah. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? Rey David, no, Samuel, o sea, Salomón. Saúl, Salomón. perdón. Primer rey de Israel fue Moshe, Moisés. Su papel era de rey y Aarón era el sacerdote. El poder político en manos de Moisés, el poder religioso en manos de Aarón. ¿Okay? ¿Está bien? Okay. Es el primer rey de Israel fue Moisés. Ahora, un rey tendría que ser algo como Moisés. Puedes mutear el micrófono de Gisela, que se escucha un eco y no, No, ella no sabe cómo no mutearlo. sé hacerlo. Ajá, Gise, dale clic a la pantalla y te va a salir un microfonito abajo a la izquierda y le das silenciar. Ahora, después venía. Entonces Samuel fue encargado, primero vino el rey Saúl, después David,
Después le siguió la simiente de David, Dios rompió el pacto, Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, los biniamitas. Al fallar en destruir a la simiente de Amalek por el rey Agag, entonces Dios lo sacó de él, del reinado, y se lo pasó a la tribu de Yehudá, que era David y sus descendientes. Ahora, entonces, de eso se encargó Samuel. Hay Samuel 1, Samuel 2, Shemuel 1, Shemuel 2. Otra cosa es, pues vienen los reyes, todos los que eran descendientes de David, etcétera, todos los reinados que hubo, los reyes buenos, los reyes malos, etcétera. Después viene la época de los profetas. ¿Qué era un profeta? Profeta era por inspiración, tenía cierta, lo elegía Dios por sus cualidades, ya sea de santidad, de pureza, de apego a Dios. Representaba una parte del pueblo. Era un tipo que se paraba a decir las verdades. Mira, no te dejes llevar por autoridades religiosas porque están corruptas, etcétera, etcétera. No te dejes llevar por el gobierno porque son corruptos, hay que hacer esto, Dios está bravo con esto, hay que arreglar esto, etcétera. Por supuesto, eso molesta a las autoridades políticas, a las autoridades religiosas que están bien, están viviendo bien, están haciendo bien. Eso molesta, ¿verdad? Un loco que salió ahí hablando en una plaza. Habían unos que eran ricos, había otros que eran muy pobres. Y eso molesta decir que tengan la verdad. Y bueno, eso es por inspiración divina. El único profeta que dice la Torá que no hubo y no habrá, que fue sobre Moisés, ¿verdad? Moshe era el único que pudo subir, bajar, hablar, etcétera, y a la vez representó el poder también político. Los otros profetas, uno eran de la clase elitesca, otro de la clase pobre, como dijimos, y vinieron a decir las verdades. El Talmud pregunta, ¿qué es mejor, consultar a un profeta o a un sabio? ¿Qué es mejor? Un sabio. Un sabio. ¿Por qué? Porque el sabio al estudiar la Torah está completamente, todo el tiempo, constantemente conectado con Dios. El profeta te viene a dar algo, pero cuando está conectado, cuando tiene inspiración, o Dios quiere que tenga la inspiración. Ok. Hoy en día no existe profecía, existe un nivel más bajo que la profecía, el nivel siguiente a la profecía más bajo, que es el nivel de Ruach HaKodesh, Espíritu Sagrado, que solamente se consigue mientras estás estudiando Torah. Mientras estás estudiando Torah. Ahora, vieron profetas, aquí tienen los nombres de los profetas: Isaías, Yeshaya en hebreo, Jeremías, Yermiyahu en hebreo, Ezequiel, Yehezkel en hebreo, y 12 profetas menores: Osea, Joel, Amós, Obadía, Jonah, Jonás, Mijá, Nahum, Habacuc, Sefanía, Haggai, Zacarías, Zeharia, Malachi. ¿Ok? Lo que se llaman los 12 profetas menores. Entonces, esto es lo que se llama Nevim. ¿Alguna pregunta hasta acá? Salud, No, Ray. Una pregunta por acá. Cuando grite porque mi corneta no está buena, la pila tampoco.
Lo oído. ¿Me escucha? Sí, ahora de aquí. Ok, Acérquese, yo me acerco. estoy gritando un poco por acá, ¿no? Entonces, se entiende que Moshe recibe la Torá, ¿verdad? La Torá escrita, ¿verdad? Con los 5 libros que las escribe durante el tiempo que están en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Hasta ahí llega la Torá. De ahí en adelante, que vienen las profecías y todo esto, los profetas, ¿verdad? El Taná lo vienen como compactando dentro con la Torá. O sea, el Taná, la Torá, Taná es todo completo, entiendo así. Taná, Ya, aquí lo define claro. Dice, Torah escrita es el Tanaj. Cuando yo digo, dígame qué dice la Torah escrita, es lo que dice el Tanaj. Cuando digo solamente Torah, son los 5 libros de Moisés. sí. Entonces, en ese tiempo no era Taná, era Torá. ¿Cuándo comienza a ser Taná? ¿Cuándo comienza? Después de la muerte de Moisés, su sucesor, que eso era su alumno, es Yoshua, Josué, el primero que aparece. Después de que apareció todo esto, todavía no hemos terminado de explicar el Tanaj. Vienen los que tuvieron los escritos, después de todos los escritos, los sabios de la gran asamblea van a decir qué libros van a introducir, y había muchos más libros, y qué libros van a dejar por fuera. Como el Mundial de Fútbol, quién va para el Mundial y quién no va. Eso es todo. Son Rápido. libros importantes, pero no se tomaron, no tenían la santidad suficiente para ser incluidos, tenían que ser 24. 24 es el número. Y pues, se puede ser muy interesante, muy bonito, muy eso, pero no cumplen los criterios de santidad, los criterios de que tiene que estar dentro del Tanaj. Ahora, entre los escritos tenemos, como su nombre lo dice, los escritos. Salmos, Teilim, ¿quién lo escribió? Rey David. Melech Rey David. David. Ok. El segundo, Proverbios, Mishle, ¿quién lo escribió? Salomón. ¿Quién? Salomón. No les escucho. Por la boca pues, escucho Salomón. Es ¿Usted es Lomo. ese? Ok. Salomón. Segundo, 3, Job. Ese es un libro de la época de la salida de Egipto todavía. Job era una persona muy sagrada, no judía, de la época de Moisés. Era uno de los consejeros del faraón, que cuando el faraón dijo que tenían que botar a los niños al mar, ¿él qué hizo? Él permaneció neutral. Acuerdos. Al permanecer neutral, es una persona tan sagrada, no puede permanecer neutral. Entonces Dios lo castigó. Pero era una persona muy correcta, pero permaneció en ese momento neutral. Dios lo castiga por estar neutral. O positivo o negativo. Neutral no existe. Neutral no va para ninguna parte, como el carro. Tú pones neutro, no va para ninguna parte. Ok, entonces, después viene Daniel. Estamos hablando de destrucción del primer templo, babilonio. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, vio que los muchachos judíos había un futuro como consejeros del rey, etcétera. Se llamó a Mishael, Azarías, Hananián, con Daniel. A estos muchachos se los llevó como consejeros al palacio en Babilonia. También Daniel, a través de un sueño que tuvo Nabucodonosor, le dijo que el reino de Babilonia iba a acabarse ya, iba a ser destruido, iba a salir Persia, ¿no? Y también fueron consejeros después del rey Daryavesh, Darío de Persia. Entonces, todo eso fue de Daniel. Todo eso está en Daniel.
Después viene Ezra y Nehemías. Se habla de la reconstrucción del segundo templo. Fueron escribas, fueron sabios que se encargaron la reconstrucción del segundo templo. Del primer templo al segundo templo hubo 70 años. Ahora tenemos 2000 años del segundo al todavía no ha sido reconstruido el tercero. Tenemos Tisha B'Av. Después viene Dibrea Yamim, Crónicas o los Anales, que es el último libro del Tanaj, donde habla de toda la sucesión y toda la cronología y todas las familias del pueblo de Israel, de los hechos, la cronología, las familias, etc. Hay 5 Megilot. ¿Qué son Megilot? Megilot son libros escritos que se enrollan. Megilá quiere decir que se enrolla, como la Torá, que se enrolla. Escrito en pergamino como la Torá y con la letra de sofer, de escriba especial como la Torá. Hay 5 libros así, aparte de la Torá. La santidad es menor que la Torá. ¿Qué es la Torá si le pregunto? Los 5 libros Ok, ok, principales. ok. El primero de las Megilot de Shira Shirim, Cantar de los Cantares. ¿Cuándo se lee Shira Shirim, Cantar de los Cantares? Se lee víspera de Shabbat y se lee también Pesach. ¿Quién lo escribió? Rey Salomón. El rey Salomón escribió 3 libros. Cantar de los Cantares, Shira Shirim, numerado aquí 7. Después, cuando era un poquito más mayorcito, Proverbio Mishlei, numerado como 2. Y ya cuando en la vejez escribió el número 10, Eclesiastés Coelet. Coelet, ¿ok? Ahora, entonces, Megilot, Cantar de los Cantares. Después viene Ruth, Megilat Ruth, historia de Ruth, la Moabita, bisabuela del rey David. De ahí viene la primera conversa, de ahí viene el rey David. Y Ruth se lee en la festividad de Shavuot. Después viene Lamentaciones, Ejá. Fue escrito por el profeta antes de que ocurriera, y fue exactamente lo que ocurrió. Profeta Ezequiel y Ezequiel. ¿Qué dice ahí? Cuando lo leemos? Lo leemos ahora en 8 días, en 9 de Av. También el 9 de Av se acostumbra a leer el libro de Job, que está numerado aquí de 3. Esos libros se acostumbran a leer en 8 días. Ok. Después viene Ejá, Lamentaciones. Ya lo dijimos. Después viene Eclesiastés Coelet. Se acostumbra a leer en la festividad de Sukkot. Y 11 Megilat Esther se acostumbra a leer en Purim, ¿ok? Persia, etc. Como hoy en día, Irán y todas esas cosas. No ha cambiado nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Rap, una Son consulta. datos, son nombres. ¿Ah? Una consulta, Rap. En la parte de los profetas se dicen que son 8 libros. Ujú. ¿Por qué en el punto 8 se consideran que todos los profetas son un solo libro? Se llaman los 12 profetas menores. Son 12 profetas menores por cantidad de los capítulos y
no es que son menores a los otros, sino que hay muchos que actuaron junto con otros profetas mayores en la misma época. Y sus libros son pequeños, pero son sustanciosos, muchos mensajes. Y por ser más pequeños los libros y por ser ya en las últimas épocas, los pusieron como últimos. O sea, se consideran Son que todos 12 ellos son porque solos. cada uno da una pista. Bueno, cabalísticamente es más profundo, cada uno da una pista de las 12 combinaciones del nombre de Dios en diferentes profecías. A nivel básico, los mensajes que dicen son muy importantes. Entonces están todos concentrados en uno solo. Todos tienen casi la misma enseñanza, pero diferente manera. Pregunta, seguimos. Ahora, en la Torah dice, ¿qué es la Torah? Los 5 libros primeros, La Torah está escrito que Moisés tuvo en el monte de Sinai, sin comer, sin beber, estaba conectado directamente, no necesita comer ni beber. Y es lo que se llama en la corrección de el esófago. Pero no importa eso, lo que importa es que dice que estaba 40 días y 40 noches. 40 días, si me dice 40 días, yo hubiera entendido una vez que eran 40 noches. ¿Para qué me tiene que decir 40 días y 40 noches? Ahora, para enseñarnos lo siguiente, de día él escribía, quiere decir Torah escrita, y de noche las explicaciones, Torah oral, como hoy en día, hasta hoy en día acostumbrable, y es lo recomendable. De día se estudia Torah escrita, de noche se estudia Torah oral. ¿Ok? La mitzvah de estudiar Torah dice, Beagita bollo mambalaira, y estarás estudiando en ella, ocupándote de ella día y noche. De día se estudia Torah escrita, de noche se estudia preferiblemente Torah oral. ¿Ok? Entonces vamos a la Torah oral. Torah oral, su nombre dice que es oral, hablada, porque está escrita entonces. Si era oral, ¿por qué está escrita? Creo Vamos a que, ver. disculpe. Diga. Creo que inicialmente el propósito no era que la Torá oral estuviera escrita porque iba, como explicó ayer, pues que iba siendo transmitida a través de la memorización. Pero creo que Correcto, eso vino luego de la destrucción del segundo templo y para evitar que se perdiera ese conocimiento se decidió plasmar, ¿no? En papel. correcto. Esa es la respuesta y vemos que se transmitía oral. Papá, hijo, maestro, alumno, sin tergiversar nada. Nosotros vemos que si la Torah, agarramos un pergamino de la Torah y le falta un pichito de ahí de una letra y a toda la Torah no sirve. Considera no kasher. O una letrica está un poquito pegada a la otra y la separación de una con la otra, no sirve toda la Torah. Pero ya va, no sirve toda la Torah. Dice exacta. La verdad no puede ser 0,01 mentira y como la mayoría es verdad, es verdad. No. La verdad es verdad absoluta o no es verdad. Ya pasaría a ser periodismo, pasaría a ser opinión, pasaría a ser análisis, pasaría a ser hipótesis, teoría, pero no verdad. Entonces la verdad es la verdad. Por eso cuando después de 2000 años de exilio llegaron a la tierra de Israel, cuando se hizo el Estado de Israel,
Llegaron judíos de Etiopía, del Congo, de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de España, de Polonia, de Rusia, de Alemania, de Hungría, Checoslovaquia, de África, otros países africanos, de Asia, y todos traían el mismo rollo de la Torá después de 2000 años de estar separados, la misma mezuzá, el mismo sidur, mismo tefilín, mismo talit. No hay ninguna diferencia, pero ya va, son 2000 años que están separados. ¿Por qué? ¿Por qué no me traes algo distinto? ¿Por qué hay una letra distinta? ¿Por qué no hay algo que diferencie? Porque es verdad, entonces si es verdad, tiene que ser verdad. Pero no había internet, no había clases por Zoom, no había Facebook, no había WhatsApp, no había... ¿Cómo te comunicaste? ¿Cómo sabes que era verdad? ¿A quién le consultaste? Bueno, el Shulchan Aruch, si yo sigo el Shulchan Aruch, yo sigo la... Bueno, yo no tengo por qué equivocarme. Ni es por la moda. Estuvieron, y no estuvieron tranquilos. Fueron perseguidos donde iban para destruirlos completamente. Les quemaban los libros, los botaban, los querían matar a la familia todo el tiempo. No era que estaban tranquilos en un lugar y ahí desarrollaron su cultura y se inspiraron, no. Estaban perseguidos para ser eliminados completamente. Inquisición, holocausto, pogrom, etcétera, etcétera. Y todos trajeron las mismas cosas. Sin errores, nadie le falta nada. Las mismas leyes, las mismas costumbres distintas que lo que comía aquí no comía acá, porque lo que había ahí. Ahí había zanahoria, pero no había lechuga, porque lechuga no había ahí, porque invierno ese no hay lechuga, pero en España se había lechuga, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere, pero la ley es la misma y todas las cosas religiosas son las mismas, porque era verdad, a pesar de persecuciones, a pesar de todo. Entonces la Torah oral era lo mismo. Como dijo Salomón, después de el segundo templo, donde ya hasta hoy en día no ha sido reconstruido el tercero, porque se destruyó por odio, dicen, por dos factores. Uno conlleva al otro odio gratuito, y el otro es que por abandono de la Torah, el cumplimiento de la Torah. Cada uno agarra la Torah y se cree que la Torah es suya y la puede moldear como él quiere, hacer un traje a la medida de la Torah. De ahí salieron las otras religiones, justamente en esta época salieron las otras religiones. Pues cada uno quería moldar la Torah a su... Eso. Fue la época de Jesús, fue la época de todo, después vino, después el musulmán, etcétera. Después vinieron, bueno, el musulmán tiene 800 años apenas, pero se empezó a plasmar todo aquí. Cada uno quiso agarrar a su medida y salir del original. Ahora, esa época, los sabios vieron que había peligro de seguir de boca en boca, porque perseguían a los maestros, a los alumnos, a los padres, a los hijos, se separaban, etcétera. Entonces se decidió escribir. Para eso estaba en la época de los Tanaim. Aquí viene, ustedes van a ver aquí un cuadrito que dice Mishnah. Mishnah quiere decir estudio. ¿Cómo es el estudio de Mishnah? Caletreo, como dijimos ayer. Mishnah quiere decir como Shana, como año. Repetir varias veces. Caletrea, te lo tenías que saber de memoria. Todas las Mishnayot. Los sabios eran los Tanaítas. Aquí dice del año 170 a 200 de la era común. Ok, de la era común. ¿Qué hacía la Mishnah? Agarraba todos los estudios, sobre todo los estudios de la Halajá,
el momento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo no se hace esto? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Había un rabino, Rabbi Yehuda Anasí, era el más rico de todos. Él nunca utilizó su fortuna para sí. Es más, cuando iban a los campos de él, los trabajadores no lo reconocían, no le dejaban pasar porque no sabían que era el dueño. Entonces él se dedicaba al estudio de Torah. Y él fue el que utilizó su dinero para hacer la Mishnah. Él agarró y recopiló todos los estudios de Torah oral. Muchos quedaron externos, se llamaron Braitot, Braita 1, Braitot 2, muchos, y al final son traídas posteriormente los estudios, no son desechados, ningún estudio es desechado, porque todos tienen la verdad, no es que nadie está diciendo una opinión que está errada, no. Están buscando cómo se puede plasmar en el cumplimiento del pueblo que lo haga factible. Los sabios son más estrictos con ellos mismos, pero son condescendientes con el pueblo. Pero todos tenemos las mismas mitzvot. El rabino principal de Israel y el niño que hizo bar mitzvah hoy tienen los mismos preceptos que cumplir. No hay ninguna diferencia. ¿Sí o no? Ninguna diferencia. Todos tienen que cumplir lo mismo. Ahora, entonces la Mishnah fue compilada en 63 tratados, como dice aquí, por Rabbi Yehuda Anasí, que está incluido en 6 órdenes, 6 sedarim, que ahí dice cuáles son, de cursos memotécnicos, Magnacat, iniciales de Zeraim, que es semillas, todas las leyes agrícolas, la tierra de Israel, la ley de cuánto se tiene que dar, cuándo separación de las semillas, separación de esto, el cultivo tal, cuánto tiene que hacer, cómo tiene para el agua, todas las leyes agrícolas para plantar, para cosechar, lo que se le tiene que dar al pobre, la esquina, lo que se caiga, lo que se te olvida, el diezmo, todo está aquí, todas leyes agrícolas. Cómo se reza también. El rezo está incluido aquí, las leyes agrícolas. ¿Por qué? Dijimos ayer que la bendición máxima es la lluvia. Sin lluvia no hay nada, nada, no hay vida. ¿De qué depende la lluvia? Porque hay lluvias de bendición, hay lluvia de lo contrario también. Ahora, entonces, después viene Moed, festividades Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Después vienen las Shim, mujeres, pureza familiar, etcétera, casamiento, divorcio, que tú vas, contrato matrimonial, cómo se casa, cómo se compromete con todo. Después viene Nezikim, promesa, cómo se te las promesas de las mujeres, el padre, el esposo, cómo tiene que ser con el padre, con el esposo, Nezikim, daños, contratos, propiedad pública, préstamos, todo lo que tiene que ver relaciones de personas en personas, en profesiones, en comercio, en propiedad privada, en construcción, todo de leyes. Kodashim, santificación, todo lo que tiene que ver con la santidad de la persona y de su entorno. No porque coma kasher y cuide Shabbat es santo. Santidad quiere decir cuando te purificas dentro de lo permitido, no de lo prohibido. ¿Cómo te comportas dentro de lo permitido? Está permitido comer. Por supuesto que vas a comer kasher, pero ¿cómo vas a comer kasher? ¿Cuánto vas a comer kasher? ¿Qué es lo que vas a comer kasher? Etcétera, etcétera.
La persona se diferencia entre lo permitido, cómo se comporta, no que se aleja de lo prohibido y permitido, ya eso es un paso primario, básico. Pero ya después, dentro de lo permitido, cómo te comportas. ¿Qué se puede hablar, qué no se puede hablar? ¿Qué se puede decir, qué se puede opinar y qué no se puede opinar? No, porque yo opino lo que me dé la gana porque yo tengo boca. No, tú estás haciendo daño, estás haciendo bien, o sea, a quién estás dañando, a quién estás, etcétera. Porque lo más valioso de nosotros, el espíritu parlante, toharot, purezas. Eso es más difícil. Hoy todo el día, hoy en día todos estamos impuros, por lo menos de muerto, de menstruación, etcétera. Pero tiene que ir todo con pureza. Ahí no tiene que ver si es kasher, no kasher, o si es sagrado o no sagrado. Tiene pureza. Pureza o impureza es otro concepto dentro del judaísmo. Está con la tierra, no está con la tierra, está conectado, no está conectado, etcétera, etcétera. Funciona como la electricidad. La pureza y la impureza funcionan más o menos como la electricidad y el agua a la vez. La ciencia no inventó eso, solamente puso las leyes de pureza a la práctica. Entonces, pues viene Gemara. ¿Qué es Gemara? Gemara viene a ser la explicación de la Mishnah. La Mishnah está escrita por gente muy elevada. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai, gente que revivían muertos. Después viene el cristianismo y agarra que resucitó, que todo eso es verdad, por supuesto, pero lo hizo bajo el marco no legal. Entonces lo expulsaron por eso, porque lo hizo el marco no legal. Todos los rabinos podían hacer eso, los maestros de él y todo, pero Rabbi Shimon Bar Yochai resucitó ahí a un muerto, etcétera. Eso tiene nada que ver. Eso no es una prueba para nada. Eso es que se utiliza para el bien. Tú tienes que hacer teshuva por tu propio méritos. Tienes que hacer las cosas por los méritos, no para hacer cosas sobrenaturales. Sobrenatural hace Dios, la persona no vino a hacer esas cosas. La persona vino a hacer su función en este mundo. Dios lo que quiere de uno es la teshuva, más nada. Que mejores y hagas mejorar a tu entorno. Lo demás es, ¿no? Nadie estudia para que le llamen rabino, ni para que me llamen santo, ni para que me more, ni para que... Nada, uno cumplir la voluntad de Dios. Ahora, seguimos entonces. La Gemara tiene dos facetas. El Talmud de Jerusalén, que aquí dice 350 de la era común. El Talmud babilonio, 500 de la era común. Y los sabios de la Gemara se llama Amoraí. La Mishnah estaba escrito en un hebreo simple, muy conciso, porque la persona era muy elevada. Con una palabra se entendían 70 temas. Hoy en día 70 temas no entendemos nada, ni una palabra. Entonces, los Amoraim tenían que explicar eso. Cómo llegar a la halajá a través de la Mishnah. La Mishnah es muy concisa, hay que explicarla. Ya en ese momento estaban casi en el exilio, ya no hablaban hebreo la mayoría del pueblo. Entonces los debates tenían que ser, las explicaciones todas tenían que ser en idioma arameo. Arameo es la parte, el negativo, como cuando tenemos positivo y negativo del hebreo. Se escribe con letras hebreas, pero viene a ser para qué, como la impureza del hebreo. Ahí se lleva todo la explicación. Ok, por supuesto, el que estudia Talmud tiene que aprender hebreo y arameo.
El arameo del Talmud no igual al arameo del Zohar, tiene su slang, como el español de España, no igual que el maracucho, ¿verdad? Entonces, mira, etcétera. Ok, ahora, entonces vamos, seguimos. ¿Qué es el Talmud entonces? La Mishnah, que es la misma para tanto de Jerusalén como el babilónico, pero la Gemara, que la explicación que va a explicar lo de la Mishnah va a ser según los sabios de Jerusalén, antes y después según los sabios de Babilonia. Que va a utilizar según Babilonia hasta hoy en día. Toda la halajá está basada en el babilonio, a pesar de que el de Jerusalén es más fuerte, más directo, un lenguaje más, se estudia menos. El babilonio es más rebuscado y más de la diáspora del pueblo de Israel, fuera de la tierra de Israel, y ese es el más estudiado. Todos se estudian, pero el más estudiado y de ahí sale todo. Entonces, después lo que hay que sacar, desglosar, la parte simple del estudio de la Torah, estamos en la parte que se llama Pshat, la parte llana del entendimiento de la Torah. Es un entendimiento llano. Hay que desglosar la ley. Llegar en cada época, qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que se debe hacer según la ley. La halajá. La halajá viene la palabra la lejet, caminar. O sea, ¿cómo me tengo que conducir en el mundo? Entonces vinieron primero los geonim, los geonim. Los geonim, la traducción son los genios. Del año 500 al año 1039 era común. Estaba Rabí Saadia Gaón, hay Gaón, etcétera, eran de un nivel muy alto. Ahí empezaron a sacar los primeros sidurim, libros de rezos, etcétera. Después vienen los Rishonim, 1036 a 1575. Estamos hablando de Rashi en Francia, que es una referencia para el estudio de la Torá, del Tanaj completo y de la Gemara y de la Mishnah, explicaciones básicas en Rashi. Tenemos Maimónides, el Rambam, Nachmanides, el Ramban, todo de España, la época española, de ahí viene el descubrimiento de América, la misma época, etcétera, los mismos años. Rambam era médico del rey de España, el otro, etcétera, etcétera. Tasmania también era consejero. Después viene, año después de la expulsión de la Inquisición, los sabios de España, Toledo generalmente, Zaragoza, Toledo, etcétera, llegaron a Córdoba, llegan quieren llegar a Israel, a la ciudad de Tzfat al norte, por lo tanto los cabalistas y eso, el Arizal y todo. Y todo eso salen de mayoría de España, pasan siempre por Kushta, que es Constantinopla en Turquía, había una ciudad y pasan para Israel. Era un gran viaje difícil y lo estaban persiguiendo todo el tiempo. Ahí sale Rabbi Yosef Karo en Israel, en Tiberia, y uno que era más joven en ese momento, ya estaba en Viena, en Austria, que era Rabbi Moshe Isserlitz. Rabbi Yosef Karo escribe el Shulchan Aruch, la mesa servida, como decimos en criollo, la papa pelada, en la cual te da la guía de Shabbat, Kashrut, Brit Milá, lo que hay que hacer en cada cosa y cosa sacada de la Gemara, de los Rishonim, de los primeros sabios, los análisis, todo buscando un consenso en la ley de todo, sobre todo ello, pasándolo a un idioma más asequible a las personas de la época, un hebreo más simple, etcétera.
y Rabbi Moshe Iseli, con el cual permanecían en contacto por carta, y ese era un empresario en Viena, pero un sabio muy grande, hijo de rabinos también, que dedicó también su dinero a hacer Shulchan Aruch, apoyar en Shulchan Aruch y poner lo que es la parte de las costumbres Ashkenazim, es decir, las costumbres la ley es la misma, pero las costumbres que tenían en el rito en los países de la Europa. Después vienen los Aharonim, que son los últimos hasta la actualidad, hasta hoy en día, todos se llaman Aharonim, todos los sabios de la época después de los años 1600, 1700, 1800, hasta hoy se llaman los Aharonim. Después aquí viene y dice que había las Braitot. Las Braitot eran las Mishnayot externas que completaban a la Mishnah, que no aparecían en el texto de la Mishnah, pero que han sido por sabios de la misma época que Rebbi Yudá así no logró compilar a otras escuelas más lejanas, etcétera. Entonces, siempre se traen a colación en el estudio del Talmud porque ninguna opinión se deja por fuera. Hay otros niveles de profundidad de estudio de la Torah que están hechos por los mismos tanaítas. Está el Midrash, viene el recuadro segundo que aparece en Torah oral, donde dice Pirkei Rabbi Eliezer, Tana de Beliao, Midrash Rabbah, aplicaciones, porciones narrativas, y de los Tanaí de Amoraim vienen a traer, habían temas muy profundos que era muy difícil explicarlos de una manera directa o con los conceptos originales de ellos, porque, bueno, no todo el mundo lo va a entender. Entonces había que explicar una manera a través de fábula, de una narrativa distinta, a través de creando una historia ficticia alrededor de eso para que la persona ejemplificar, para que las personas entendieran, supieran y pudieran estudiar eso. Hay otra manera que no aparece aquí, que es el remes, que es a través de la numerología, a través del número del versículo, del valor numérico, a través de comparación de la ortografía, de por qué aquí esto, por qué lo otro, porque muchas cosas, porque al traducir, yo traduzco el Tanaj, o traduzco cualquier texto, la traducción es solamente, o el texto que yo leo, la traducción todavía es peor, pero el texto que yo leo, aunque sea original, es solamente la vestimenta externa, es como cuando yo veo una persona. Yo no sé quién es esa persona, cómo es, porque yo no estoy viendo externamente, eso es lo que yo veo. Pues yo no sé su gusto, no sé su alma, no sé sus aspiraciones, no sé. Yo solamente estoy viendo la parte exterior, la apariencia. Eso es lo que cuando uno lee el Tanaj completo, lo que estás viendo es la parte exterior. O sea, el Tanaj no tiene ni vocales, no tiene su melodía, tiene sus situaciones, todo eso significa algo, son diferentes niveles espirituales de la letra, no de la palabra, de cada letra. Cada letra vale. Antes la Torá no estaba escrito en palabras, estaba escrito todo corrido. Después los sabios masoretas lo cortaron en palabras y esas palabras dieron sentido a lo que nosotros leemos hoy en día. Pero todo era corrido, eran letras corridas. Pues eso solamente la vestimenta, Abraham, Isaac, Jacob, que fue para acá, que Moshe le pegó a la piedra, que no entendió. Todo eso son vestimentas. Hay que saber eso, por supuesto, después hay una profundidad. Viene el Midrash, te trata de explicar, y después viene el Zohar, que es el libro base de la Kabbalah, también escrito por el Tanaíta Rabbi Shimon Bar Yochai, con su hijo en la cueva, 13 años, etcétera, Hay muchos libros, era después del Arizal. Entonces, cuando uno estudia Torah,
tiene varias profundidades. O sea, Torah oral, la Torah escrita, por supuesto. Entonces, si vamos a la pizarra, estudiamos todos los días lo que se llama el Pardes. Todo el día que estudia diferentes niveles de Torah. ¿Qué es el Pardes? El nivel Pardes son las 4 interpretaciones de la Torá. Ok, Pardes quiere decir en hebreo normal una plantación de árboles frutales, árboles cítricos. Las vocales no existen. Ve Epshat. O sea, todos los recuadros que ven en Torah oral de arriba para abajo, pues Epshat. Pero lo que estamos estudiando aquí, Pshat, el remen. Ya es, ya le dije, por numérico, por posición, por caligrafía, por ortografía, por tatá, por la, por allá. ¿Por qué se repite esta palabra aquí? ¿Por qué no se repite? ¿Por qué? Las 13 más deducción, se deduce, no se deduce, etcétera. Comparación, etcétera. Drash es el midrash, manera de analogía, etcétera, de cuento, el midrash. Y Sod es el secreto de la Torah, que es el Zohar, todo lo que deriva de esto, todo lo que aquí está. ¿Ok? Entonces, todas son las maneras de estudiar la Torah. Todos los días se estudia bajo todas esas 4 premisas. ¿Ok? Todo lo que vemos y leemos, simplemente la vestimenta. Que me vieron, mira que el versículo tal dice eso, eso, eso. Está bien, dice eso, pero hay otras cosas también, ¿no? Y no solamente lo que tú piensas, y menos lo vas a analizar tú. Cuando ya llevan un siglo analizándolo y lo sabes, y esto, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es una pregunta? Todo está claro, muy claro, muy Rafa, oscuro. una consulta por acá. En el caso de los Ajaronín, que dice de 1575 de la era común hasta la actualidad, este grupo está actualmente, digamos, trabajando sobre la halajá No hay ningún grupo. Son todos sabios, no hay grupo, no es ni una reunión ni un grupo, simplemente son los sabios de la época. Entonces, los sabios de la época, claro, si salió el internet, tiene que ver porque el internet está prohibido en Shabbat. No es por capricho, porque escribir en computadora es igual que escribir con cincel y martillo de la época, con una piedra. So, cosa médica. Un enfermo en Shabbat, cómo hacer algo, una emergencia, cómo conducirse a esta situación actual que no había antes, todas estas cosas. La Torah no es un libro de historia ni un libro de leyes. La Torah viene la palabra ora'á, que quiere decir enseñanza continua. Viene la palabra or, que quiere decir luz. O sea, es una luz constante, una energía constante. Si tú le militas como un libro de ley, como un libro de recetas de leyes, una constitución o de precepto, o un libro de historia, no es porque tampoco la Torah tiene tampoco orden cronológico. La Torah no tiene orden cronológico. La Torah no te dice que el libro de Job estaba en la época de eso, pero nosotros sabemos por Torah oral. Entonces tú puedes saber mucha Torah escrita, pero si no sabes Torah oral, no sabes. ¿Cómo sabes leer la Torah escrita si no sabes la Torah oral? ¿Cómo sabes que la letra Bet de Bereshit es una Bet y no se lee J? ¿Cómo aprendiste a leer el hebreo? ¿De la Torah oral? ¿Cómo Moshe supo lo que tenía que escribir? De la Torah oral. Entonces la Torah oral, igual que te enseña a leerlo, también te enseña a explicarlo. ¿Entiendes? Entonces eso que dicen maestras cabalistas y eso, eso es puro bluff de internet. Tú tienes que aprender los 4
profundidades de la Torá. Yo no voy a decir, mira, yo sé Kabbalah porque yo estudié el Zohar, lo leí y sé 80 conceptos básicos, ¿no? Pero si no sabe la Gemara, ¿cómo llegaste al Zohar? ¿Cómo llegaste? O sea, tú estás corriendo antes de gatear, algún defecto hay en el camino, algo dejaste por el camino botado, algo viaste en el camino. Todo tiene su proceso. Como una producción de cualquier cosa, tú viaste un proceso. También un médico, si vio un proceso, un farmacéutico, un abogado, cualquier se le saltó algo, o un mecánico, algo va a salir mal después. Tienes que dominar todo el proceso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Rap, una consulta. Adicional, digamos, a los estudios de Torah, la parasha semanal, como está explicando, lo que es para iniciar. En la Torah oral, ¿qué recomendaría? Iniciar, digamos, para también ir viendo esas profundidades y no Esa, es la- solamente ver esa, el esa, la, cuerpo. esa es la próxima clase. Esta es la parte teórica. Ahora vamos a ver la próxima clase, Dios mediante. Vamos a hablar qué se recomienda estudiar. Ok, Nivel excelente, básico, gracias. nivel, ¿qué podemos estudiar? Ok, gracias, Rap. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ravi, Sí. tengo una pregunta aquí. Me gustaría ver, ¿no? Creo que hay un eco por allí. ¿Ahora me escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? sí, ¿Aló, aló? ¿Se escucha, Juan? ¿Se escucha? sí se Perfecto. Bueno, escucha, sí se gracias. escucha. Listo. Creo que, bueno, tiene que ver un poco con la pregunta que hizo ahorita Quintero, pero yo creo que quiero formalizarla mejor. O sea, por ejemplo, ahorita podemos decir que hay, en cualquier momento, inclusive antes que venga Mashiach, los Jajamín de Israel podrán de una u otra manera seguir escribiendo, interpretando parte de esa Mishnah, o sea, actualizarla para ahorita, para este tiempo, lo que usted estaba No, no, diciendo la de referencia. Mishnah es la Mishnah no se cambia. Ok, no, perdón, Lo que, lo la que Gemara, pues, al la tener la interpretación de halajá, al tener la halajá, la ley, tú tienes que aplicar la halajá en la época moderna. O sea, tú no cambias la halajá. En la época moderna tú la adaptas a la halajá. Porque si no, cada tiempo te va a quitar. Si es verdad, no se puede cambiar según la época. Que la verdad es la verdad, sea mañana, pasado, 2 días. Si tú estás adaptando la ley a la época, ya estás tergiversando la información, porque está diciendo que la Torah es para una época. Pero como en el caso de escribir, escriba en una roca, escriba con una pluma, con bolígrafo, con lápiz, escriba con el dedo en el vidrio de tu carro, o escriba, se llama escribir, borrar, se llama borrar como sea. Entonces, bueno, hay instrumentos de escritura y más modernos y escritura también los enfermos. ¿Cómo se hace con el bebé? Mira, si el bebé tiene que esterilizar el tetero en Shabbat, etcétera. ¿Cómo se hace una mamá? Lo tiene antes del Shabbat, lo tiene cosas que no existían antes, etcétera. Entonces, tienes que adaptar todo eso y por supuesto tienes que estar estudiando todo para cómo vas a poder explicar algo si no dominas la materia. O sea, hay que dominarlo todo y hay que ser también ejemplo vivo. Una cosa es que tú sepas, otra cosa es que tú seas el ejemplo. No es lo que tú sabes, lo que como una vez cuando encontraron a Aristóteles, ¿no? En una fiesta. O sea, encontraron a Aristóteles bailando con hombres y haciendo cosas así con hombres. Los alumnos le preguntaron, bueno, profesor, usted no es, no, aquí no soy Aristo. Aristo soy en el salón de clase. Cuando escribo y estoy en el salón de clase. Entonces, tiene que ser la persona siempre ser íntegra
en cualquier situación, porque tiene que ser el mismo. Lo hace cuando está en una fiesta uno y cuando se va de viaje otro y cuando está en la playa una persona y cuando está, no, tiene que ser el mismo, no sé, íntegro. Ya no nos volvemos políticos o nos volvemos algo así, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tiene que tener tiene el comportamiento, la santidad, todo tiene que ser a todo momento. Cuando comercias, cuando das clases, cuando, cuando estás en tu casa, cuando estás en la calle, cuando estás de viaje, no consigues cayer de viaje, ¿cómo hacen? Etcétera, etcétera. No, no puedo comer esto porque no, tiene que, no hay que hacer, tiene que ver cómo hace, comer fruta, verdura, no, porque no hay ya. Bueno, la industria alimenticia va cambiando todo el tiempo, se va modernizando, hay cosas, esto de que es kasher, que no es kasher, porque esta proteína, porque está enzima, porque está esto, porque este emulsificante, pues todo eso tiene que utilizar la halajá. Que este es vegano, que este es este, que este es lo otro. Entonces, a medida que la alhaja sigue siendo la misma, lo que se actualizan son comentarios actualizados en referencia a Claro, esa ley en la época, claro. ¿no? Basado en esto, basado en esto, como prueba esto, comprueba esto, claro. La Torah una nada más. Ok, otra consulta, Rap. Me gustaría saber por qué exactamente se estudia más y se sigue más, en este caso, el Talmud de Babilonia, que es el que, digamos, comenta que Porque todavía es más estamos en el estudiado. exilio, estamos en el exilio y viene a contestar y viene a enseñar más todo lo que se hace en el exilio. Yo ahora voy, me pongo una tienda de campaña en el Muro Lamento, todavía estoy en el exilio, porque hasta que no se reconstruye el templo se considera un exilio. ¿Qué más tenemos? O sea, la próxima semana tenemos clase el martes más no el miércoles, porque el miércoles de la tarde se toma el ayuno para el día jueves, y el jueves vamos a estar molidos. Entonces, nos vemos el martes si Dios quiere. ¿Ok? Muchas Todo lo gracias, mejor. Rap. Buenas noches. Igual para ustedes. Feliz noche.